Bueno, entonces damos inicio a esta sesión del día de hoy de motricidad, de la asignatura de motricidad, saludando a los estudiantes que se encuentran aquí de manera sincrónica. Tenemos, perdón, tenemos aquí a Edison Andrés Dávila, David Alejandro Romero y Sharon Valentina Camacho, que se encuentran aquí conectados de manera sincrónica, con el fin de dar temática ya entrando a nuestro tema que continúa de la sesión del DEA, de a la asignatura de motricidad. Entonces, vamos a compartir aquí pantalla y vamos a hablar de las referentes conceptuales históricos de la motricidad, ¿cierto? Entonces, vamos a ver este tema, de dónde nace y cómo nace. ¿Listo? ¿Lo observan ahí? No, sí, señor. Listo. Entonces, atención. Este tema de nosotros debemos que entender como el desarrollo motor como un componente fundamental dentro del desarrollo humano, ¿sí? Esto ya lo hablamos en la sesión anterior, en donde veíamos cómo el desarrollo motor hace parte de la evolución del ser humano, ¿sí? Lo hemos visto desde la base de la supervivencia, ¿sí? Recordemos los principios, las bases del ser humano habla de la supervivencia, ¿sí? Y en medio de la supervivencia, pues este tuvo que hacer un esfuerzo de evolución por medio de su desarrollo motor, ¿sí? ¿En pro de qué? Mantener primero su vida frente a las amenazas de su contorno y aparte de eso, pues de la búsqueda de su alimento. Entonces, pues la caza, lo que era la caza, lo que era la convivencia en su mundo, en el mundo salvaje. Entonces, vemos cómo el desarrollo matar desde el principio de la humanidad pues se ha caracterizado por ese desarrollo del hombre. ¿Claro? Entonces debemos entender que la motricidad, la motricidad hace parte fundamental del desarrollo del ser humano, ¿sí? Hoy en día el deporte y la actividad física, y se los dejo como reflexión, pues desafortunadamente por los gobernantes y por la sociedad, pues lo ven como como no importante, ¿no? ¿No les ha sucedido? Sharon, David y Sharon, David y Edison, cuando ustedes van a ejercer o van a compartir sus conocimientos con personas del común, ustedes no sienten como ese, esa sensación de que el deporte y la actividad física, el ejercicio físico importa poco para las personas del común. Sí, señor. ¿Qué les ha sucedido, por ejemplo? Pues digamos que no ponen atención, como que se ponen a ponerle cuidado a otra cosa. Entonces como que uno se estresa, pero como que a la veces, bueno, son personas que no hacen mucho, entonces sí es algo. Exacto, Chan. Entonces, de pronto son personas que no tienen conocimiento de la importancia que tiene el desarrollo motor en el ser humano. Si no hubiera un desarrollo motor dentro del ser humano, pues no seríamos los que fuéramos ahorita, ¿sí? Todo lo enfocamos desafortunadamente en nuestro contexto social en en lo mental, en lo mental, en lo intangible, más no en lo motor. Entonces, de pronto, muchas personas del común y demás, pues no tienen relegado este tema cuando es demasiado importante. ¿Les ha pasado a Edison y a David? Sí, profe, varias veces por parte, yo creo que una de las experiencias que he tenido en esa situación ha sido eh, a veces por las fundaciones, a la misma universidad me ha presentado para hacer mis prácticas y se nota mucho Sí.
falta como ese, como el no, como que no los enfocan en que el deporte existe, o sea, que nosotros como Ujú. educadores físicos no importamos en ese entorno. Casi siempre se meten, o sea, en el entorno en el que ellos están, podemos decir que casi siempre es política, que pronto lo básico como las matemáticas, el español y a veces hasta dejar por una parte el inglés. Es cierto, eso es una realidad a la que nos tenemos que afrontar y más que enfrentarnos, más allá de ir enfrente de la realidad, más allá de irnos en contra del contexto, es al contrario, volvernos dinamizadores de la importancia de la motricidad en el ser humano, ¿sí? Que más bien vean en nosotros, en los profesionales, en ustedes, los futuros profesionales en cultura física, deporte, la INCA, como aquellos profesionales que tienen claro la importancia de la motricidad en el ser humano. Que el momento en que los escuche, les escuchen su argumentación, entiendan y sepan, oh caramba, mire que sí vale la pena y sí es importante para nosotros. Entonces, de ahí radica esta materia, de que entendamos por qué, para qué es importante la motricidad, ¿cierto? Ni siquiera lleguemos al tema del deporte o al tema de la competencia, yéndonos más a la base, la motricidad, el mover, el movimiento humano. Entonces, partiendo de ahí, la invitación es más allá de ir de enfrente en contra de la gente, de las personas que no tienen el conocimiento, es más bien ser ustedes capaces, ojo con lo que voy a decir, que sean ustedes capaces de argumentar de la mejor manera el por qué la motricidad y el desarrollo motor en el ser humano es tan importante. ¿Listo? Aquí Ok, tenemos dos. ¿Diseñor? no, nada, perdón. Ah, tranquilo. No, si vas a aportar, no hay problema. Tranquilo, hágale. No, dale, sigue. Ah, listo. Bueno, listo. Entonces, aquí tenemos empezamos a hablar aquí de conceptos, porque parte de la argumentación del profesional en cultura física y deporte es saber argumentar. ¿Y argumentar sobre qué? Sobre conceptos. Entonces, ¿qué es desarrollo humano? Cambios. Entonces, cuando ya hablamos de desarrollo, hablamos de un cambio que el ser humano sufre a lo largo de su existencia mediante un proceso de adaptación del organismo con su medio. Y lo hemos hablado, ¿cierto? Lo acabamos de decir. Parte de la evolución del desarrollo humano es cómo nosotros nos adaptamos a nuestro entorno. Y nosotros nos hemos adaptado a nuestro entorno a medida que vayamos evolucionando. Entonces, así mismo como lo hablábamos en el humano primitivo, se adaptaba a esa supervivencia. Y mire lo que nos está pasando hoy en día. El ser humano de hoy en día, ¿a qué se está adaptando con todo este tema de los malos hábitos? ¿A qué se está adaptando hoy en día el ser humano? Al seden, al, ay, se volvió la palabra, sedentarismo, ay, sí, Sí, señora, claro, válido tu aporte. El ser humano se está ahorita se adaptando a eso, al sedentarismo, a lo fácil, al facilismo, ¿no? Toda esta evolución tecnológica ha hecho que el ser humano se vuelva facilista y le llegue todo a primera mano. Ahora bien, ahorita pues por el tema del COVID, del confinamiento, que pues es un tema de salubridad que pues atañe a todos, ¿sí? Entonces ahorita el ser humano como se tuvo que adaptar este año y medio, estos 2 años que ya vamos a cumplir, a que le llegue todo a la casa, ¿no? O que le llegue todos los servicios por internet, ¿no? Analice usted el estado, la condición física a la a la que bajó el ser humano. Ah, que se adelantó el, 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 el,
que la humanidad se digitalizó 6 años, se adelantó digitalmente 6 años. Ah, perfecto, pero a detrimento de su condición física, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Muy de acuerdo. Ok, Charon, sí, así es. Por mi parte, pues he vivenciado que, como le decía a mi compañero, nosotros como seres humanos somos muy, o sea, muy, me olvidó la palabra, se me fue. Tranquilo, sigue, sigue. Somos muy sedentarios. Eh, Sí, en ese contexto somos muy sedentarios porque la mayoría de gente que pues que venía haciendo de pronto su actividad física o su deporte o como lo queramos ver, al encerrarnos, al tener el confinamiento, se notó que lo hacíamos era como por hacerlo, pero ok. nunca lo hicimos como por pasión, como seguir entrenando en casa, o sea, seguir esa constante, así estuviéramos en casa. Entonces, como que nosotros somos muy sedentarios y nos acoplamos es a lo que nos den. Sí, señor, efectivamente. Justamente las pocas personas que tenían esa conciencia de la actividad física, pues se tuvieron que restringir un poco pues a todo este tema del aislamiento y súmele pues a las personas que ni siquiera lo estaban haciendo, pues peor aún menos. Entonces analice el papel fundamental e importante que tiene el profesional en cultura física y deporte de llegar otra vez a ganar campo y ganar terreno para que nuestra sociedad de nuevo, para que nuestra sociedad de nuevo vuelva a activarse físicamente, ¿no? Porque es que ahorita más allá, el deporte competitivo frenó. Si ustedes se dan cuenta, el deporte de competencia frenó. Ahorita lo que se está buscando es velar por la salud de las personas, por la salud de las personas. Y ustedes como profesionales tenemos que velar es por esa salud, por mejorar el bienestar de esa persona en busca de esa adaptación y en busca de ese desarrollo humano, en busca de ese desarrollo humano. Entonces debemos entender que nosotros jugamos un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad, ¿sí? Porque estamos pasando procesos de adaptación del confinamiento, ¿cierto? Cómo mantenerlos y cómo después reactivarlos. Eso es una discusión bastante interesante. Otro concepto que tenemos aquí es el del desarrollo motor. Desarrollo motor. Hablamos que el desarrollo motor también son cambios, miren, son cambios producidos con el tiempo, también juega un factor tiempo, en la conducta motora, que reflejan la interacción del organismo con el medio. Entonces, el desarrollo motor es, vamos a ver cómo nuestros movimientos a través del tiempo se adaptan con el fin de que cada vez estemos mejor con nuestro entorno, nuestro medio, ¿no? Entonces ya ese movimiento del recién nacido, que simplemente era palpar o encontrar o ver, ya cada vez va perfeccionándose a medida que va creciendo y aumentando su edad. Entonces ya son movimientos más finos, ya son movimientos mucho más eh, especializados con el fin de cada vez explorar más el terreno. Entonces, hablamos de desarrollo motor, es a esos cambios producidos en el tiempo de nuestra conducta motora que van a mejorar la interacción de nosotros con el medio. A eso es lo que le llamamos desarrollo motor. ¿Listo? Para que lo repasen, por favor, porque estos conceptos son de parcial. Ustedes tienen que llenarse ahorita de conceptos. ¿Listo?
¿Vamos hasta ahí bien, equipo? Bien, Sí, señor. listo. Cualquier duda, pregunta, gritan, por favor, tranquilos. Aquí entramos a debatir, no se preocupen. Ahora bien, este desarrollo motor, pues es el objeto de nuestro estudio, ¿cierto? Justamente la motricidad busca es eso. Y ustedes y nosotros como profesionales en cultura física y deporte, pues debemos encontrar el por qué estudiar el desarrollo motor. ¿Por qué tenemos que estudiar eso? Pues primero, porque nos va a ayudar a favorecer la comprensión de los procesos evolutivos e involutivos del ser humano. Les hago una pregunta como profesionales en cultura física y deporte. ¿Será que es importante entender el estado de evolución de un niño de 7 años? Perdón, le cambio la pregunta. ¿Será que, será que el entrenamiento es el mismo en un niño de 7 años que en un joven de 17 años? ¿Una sesión de entrenamiento es la misma para un niño de 7 años que para un joven de 17 años? No, señor, nunca. Nunca. Perfecto. Nunca, ¿no? Perfecto. Nunca, nunca. Para nada, ¿no? Perfecta respuesta. ¿Por qué? Porque resulta que el desarrollo motor, usted al entenderlo, va a encontrar cómo va a comprender las fases en donde se encuentra ese sujeto y asimismo usted puede diseñar una sesión de entrenamiento, una planificación del entrenamiento. Segundo objeto de estudio. Entendiendo eso, usted va a tener el conocimiento que le va a permitir futuros hallazgos en sus procesos profesionales. Me explico. Usted ya entendiendo que no es lo mismo hacerle una sesión de entrenamiento al niño de 7 años que al de 17 años, pues así mismo usted va a empezar a tecnificar esos procesos y empezar a generalizar ciertas variables e hipótesis para que justamente pueda determinar qué tipo de intensidad, de qué tipo de resistencia o qué tipo de habilidad coordinativa le debe aplicar a ese sujeto. Tercero, posibilita la evaluación de la conducta humana más efectiva. Pues claro, usted en el momento que usted conozca el desarrollo motor de su sujeto, pues así mismo va a poder evaluarlo. Y vuelvo a la misma pregunta. ¿Usted le haría el mismo test al niño de 7 años que al joven de 17 años? No, señor. Claro, ¿no? Perfecta respuesta, pues no. Y hay que encontrar el por qué no, ¿sí? Entonces, eso es lo que justamente vamos a explorar. Profe, qué pena con usted. Claro, claro. Eh, pero pues, de pronto hablando de una parte, digamos, de la motricidad, a veces digamos, el ejemplo que pusiste es entre el de 7 años al de 17 años. Hay veces que en la parte motriz es más, o sea, la aplica más rápido, o sea, tiene un desarrollo más rápido el de 7 años que hasta a veces el de mismo 17, porque a veces se presenta eso. Porque justamente se encuentra en una fase del desarrollo diferente. Se encuentran en estadios diferentes, se encuentra en una fase del desarrollo diferente, que justamente hay una sesión que va a ir enfocada netamente a eso, ¿vale? Entonces, si quieres, cuando lleguemos a ese tema, lo vamos a debatir, ¿le parece? Ok, Yo, ok. yo pienso que también es como depende de la motricidad que el muchacho de 17 años tenga en el momento. Si Porque bien es cierto, hay unas fases de... que no se ha hecho como muy común. Entonces como que va perdiendo esa habilidad y el niño de 7 años apenas está empezando y las va a coger mucho más rápido. Claro, justamente se encuentran en unas fases del desarrollo diferentes, mientras que el niño de 7 años está en su pleno desarrollo de capacidades coordinativas, pues al de 17 años, por su crecimiento, que ya eso más adelante, vuelvo y les digo, cuando lleguemos a ese tema vamos a entender
que por su crecimiento y por su alargamiento de extremidades, se le va a dificultar mucho más esa adquisición de capacidades coordinativas, pero que a su vez esa robustez, esa talla, va a permitir que más bien le hagamos es una fundamentación en capacidades condicionales, como una fuerza, como una resistencia, como una velocidad. Pero justamente debemos entenderlo y eso lo vamos a ver más adelante. Pero me gusta el debate porque vamos entendiendo el por qué, ¿cierto? El por qué el de 17 sí y el de 17 no. Y justamente otro cuarto punto, que justamente es dota de orientaciones teóricas a los distintos profesionales y promueve la investigación. En todo campo académico, pues se promueve el tema de la investigación. Ustedes ya más adelante y uno de ustedes que ya está en semestres finales, pues tuvieron que haber pasado por varias asignaturas de investigación en donde se van a dar cuenta que desde el punto de vista donde ustedes se quieran agarrar, tiene que haber una mínima de investigación. Entonces, eso es importante para que lo tengan presente. ¿Listo? Claro, hasta ahí. El por qué, la razón de estudio del desarrollo motor y de la motricidad. Sí, señor. Listo. Ahora bien, es, yéndonos más específicamente y enfocándolo hacia la educación física y hacia el deporte, pues aún más, porque obviamente hacia la educación física, usted no le va a dictar la misma clase al niño de preescolar que al de grado 11, ¿cierto? Aporta conocimiento sobre la evolución de la conducta motriz del ser humano. Le va a proporcionar a usted un esquema referencial que permite evaluar el nivel de desarrollo del motor de los diferentes estadios o las edades evolutivas, que es lo que justamente hablábamos ahorita, de cómo usted va a terminar cada estadio de la evolución del desarrollo motor de los sujetos, que eso también le va a permitir adaptar unos estímulos, unos niveles de estímulos, ¿cierto? Y da pautas para establecer la progresión del aprendizaje. Entonces ustedes mismos hacían el debate, ¿cierto? Si yo encuentro a este joven de 17 años que se le dificulta el equilibrio, ¿cierto? Entonces, debido a esa ausencia de equilibrio, pues usted ya empieza a determinar que hubo un vacío, hubo una falencia en sus edades más tempranas que no le permitieron fortalecer el equilibrio, ¿cierto? Entonces, usted al entender eso, entonces no va a someter al deportista a menospreciarlo, sino más bien al contrario, entenderlo, que de pronto no tuvo la oportunidad de explorar el equilibrio en su edad sensible, ¿cierto? Y que a los 17 años, en el momento en que se le vaya a exigir, pues él no pudo. Y en vez de someterlo, como hay entrenadores que se ven, que los gritan, los someten, hasta eh, los atacan verbalmente, y lo que hace es desmotivar, no entendiendo que no es culpa de él, sino que muchas veces hubo una ausencia de un proceso de aprendizaje motor o de desarrollo motor en su edad sensible que no le favoreció el equilibrio. Entonces, justamente ustedes como profesionales deben ya tener conocimiento de esto y entender que si un deportista de pronto no le cogió tal movimiento o tal situación es porque algo sucedió con algunos de sus patrones básicos de cimiento o que no se trabaja. Como ser humano tenemos varias conductas
varias conductas, conducta afectiva, dominio afectivo, ¿cierto? Todos nosotros tenemos una parte emocional, ¿no? La tristeza, la alegría, la felicidad, el enojo, ¿cierto? Tiene como objeto de estudio los afectos, sentimientos y emociones. Eso es parte de los dominios del ser humano. Por lo general, hay profesionales que se encargan de tratar y especializarse en este tipo de temas, ¿cierto? Como quienes podrían ser los que se encargan del comportamiento humano, el estudio de los sentimientos, las emociones del ser humano. ¿Quiénes son los especializados en ese tema? La psicología, ¿cierto? Los psicólogos. Eso iba a decir. Le Qué quité la buena palabra a pregunta. Sharon, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señora. Entonces, si bien es cierto, nosotros también tenemos que tener conocimiento sobre esas bases fundamentales, y ustedes ya en otras materias lo van a ver, hay un campo para esa situación. Hay otro dominio social, ¿no? El ser humano como animal social que somos, estudia el efecto de la sociedad, las instituciones, los grupos del desarrollo motor. Pues aquí ya se encarga mucho más lo que son los trabajadores sociales, todo lo que son todos esa parte eh, social y humana que pues se encarga y hay personas especializadas en eso. Dominio cognitivo tiene como misión el estudio del conocimiento, procesos de pensamiento, el lenguaje, todo lo que es las ciencias básicas, exactas y demás, y como ser humano pues las tenemos. Y si se dan cuenta, aquí hay un protagonista dentro de tantas conductas del ser humano y vuelve y aparece, mírenlo. Dominio psicomotor. Mire que el dominio psicomotor como uno de los cuatro grandes conductas del ser humano, mire, y aquí lo subrayo. Y ahí es donde debemos entrar, ¿quiénes? Nosotros. Claro, ustedes, los Uy, futuros profesionales en cultura física y deporte, son los que deben estar atacando esta zona, entendiendo como pilar fundamental de la conducta humana, dominio del ser humano, mire, un dominio psicomotor. Es decir, que dejemos a un lado eso de que el deporte no es importante, que el ejercicio físico no es importante, que nos segregan en algunas áreas laborales, a veces no es tan importante. Miren, hace parte de uno de los dominios de la conducta, estudio de las conductas del ser humano, el dominio psicomotor. ¿Cómo no va a ser importante? ¿Mm? bueno, profe, pues ahí yo opino. Claro, Claro, como lo dices, nosotros somos una de las cuatro partes de la motricidad, una de las cuatro ramas, pero digamos, los únicos que lo sabemos somos nosotros como profesionales. De ok, resto, la mayoría de gente, ellos lo ven es como, digamos, como que, uy, ve ahí llegó el de educación física, pero pues salgan a jugar y ya, pero ok, nunca, pero nunca se basan en que la educación física siempre, o sea, nosotros abarcamos la mayoría de profesiones, pues porque nosotros aprendemos de todo, ok. tanto la anatomía, la biomecánica del cuerpo, etcétera. Pues Sí. opino yo, no sé si, No, es válido tu aporte porque es una realidad, y esa realidad está supeditada justamente por nuestro desarrollo social que desafortunadamente ha tenido muchos inconvenientes a través de nuestra historia, ¿cierto? No lo hablemos ni siquiera solamente aquí en lo cercano a Bogotá, sino en Colombia, sino en Latinoamérica. Todos nuestros países en vía de desarrollo son muy pocos los que le están apuntando, son muy pocos los que trabajan en deporte. Eso es una realidad. Pero vea tú a mirar un país desarrollado, un país europeo, un Norteamérica. Son culturas, son sociedades
que encuentran verdadera y real importancia a lo que es esta conducta motriz del ser humano. Por eso es que son tan fuertes como sociedad. Entonces, nuestra labor de la cultura física y el deporte se tiene que enfrentar a un desarrollo social muy lastimado, muy marcado, pues desafortunadamente por violencia, desafortunadamente por mucha desigualdad, desafortunadamente por mucha falta de educación, ¿cierto? Desafortunadamente aquí nuestros gobernantes, y es por eso que y hago una invitación, debemos también saber elegir debemos saber a quién elegimos, porque es que partiendo de allí nacen muchas situaciones. Eh, eh, ellos, los gobernantes, nuestros gobernantes, al ser tan ignorantes del campo, ojo lo que estoy diciendo, nuestros gobernantes, al ser tan ignorantes del campo, pues no lo trabajan, ¿sí? No le ven la importancia. Ellos ven otros factores, otros escenarios, ¿sí? Porque, vuelvo y repito, eh, desafortunadamente ponen sobre la sociedad otro tipo de situaciones. Entonces, vuelvo y digo, la invitación es más que ir contra la corriente, más allá de ir contra la corriente y de ir a discutir con el que no sabe, es por medio de nuestro ejemplo y nuestra argumentación científica poner este granito de arena para el cambio, ¿cierto? Poner ese granito de arena para el cambio, ¿sí? Sin pretender entonces cambiar la historia que nos caracteriza, ni tampoco pretender cambiar el mundo, ¿no? Pero desde cada uno del mundo de ustedes, la invitación es argumentación, trabajo sincero, trabajo profesional, ¿sí? Protocolos de comportamiento. Que ustedes como profesionales en cultura física y deporte, por solo hecho de cómo se escuchen hablar, por solo hecho del solo porte de una buena sudadera, de un buen traje deportivo, empiece a cambiar el nombre o la imagen de este sector. Porque es que esa es la otra. Nosotros mismos o algunos del gremio se encargan también de dañarlo, ¿sí? Entonces ya se ve el profesor de educación física obeso, se ve el docente o el profesional mal vestido, mal hablado. ¿Sí lo han visto o no lo han visto? Sí, señor. Entonces, también parte de esos personajes que uno se estrella y se encuentra, pues también uno dice, pues por eso es que también nos catalogan en ese cierto sentido. Entonces, que el cambio radica es en cada uno de ustedes, que sepan sepan demostrar lo que verdad categoriza el deporte y la actividad física, la motricidad en el ser humano por medio nomás de sus expresiones, de su forma de hablar, de comportarse, de ejercer su quehacer profesional. Ahí hacemos el cambio. Ahí impacta usted un número de personas, ¿sí? Desde sus familiares en adelante, desde sus familias en adelante. ¿Claro? Claro, profe, qué pena con usted. Señor. Es que estoy en el trabajo y Ok. pues el celular está al 5% y si lo pongo a cargar, pues no puedo estar pendiente del trabajo ni de la clase. Ah, jue madre, claro, claro, claro. ¿Con quién es? ¿Es con David? No, con Andrés, con Edison. Andrés. Ah, listo, no, Andrés, tranquilo. Pues entonces hagamos, o sea, al igual la clase fresco que va a quedar grabada. Sí, sí. La clase va a quedar grabada para que pues usted se ponga al día y la termine de ver, ¿le parece? Listo, sí, señor, no, no hay problema. Ya nos veríamos de la otra clase normal. Preciso, ahí me Ok, cogió. ok. Entonces la idea es que logre verla, terminarla de ver y pues se entiende el esfuerzo que está haciendo desde su trabajo conectándose. Listo, profe, muchas gracias. Qué pena. Gracias Listo. por entender. No, no. Entonces le queda el compromiso de ver la clase. Listo, vale. Hágale. Bueno. Vamos. Entonces, Sharon, ¿qué opinas sobre eso?
No, todo es muy cierto y no tenemos que hacer algo para cambiar esa perspectiva que tienen los otros de lo que es el dominio psicomotor. Sí, señora, así es. Y vuelvo y repito, no es pretender cambiar el mundo porque nos vamos a estresar. Es simplemente cambiar nuestro entorno, a que lo vean a cada uno de ustedes como unos personas profesionales en cultura física y deporte, claros, concisos y con dominio de lo que sabemos hacer. ¿Listo? Bueno, Ok. Entonces, dentro de este dominio psicomotor, hace referencia a la motricidad humana, tanto lo global como fina, que habla del control de movimiento y las posibilidades de utilización de esas capacidades motrices en cualquiera de las situaciones. Entonces ahí es donde empezamos a hablar de estas conductas características del dominio psicomotor. Y vamos a hablar de este tema. Miren, aquí tengo una gráfica que habla de los patrones básicos de locomoción, que es lo que caracteriza o la expresión mínima del dominio psicomotor. Entonces, esta tablita es esencial para ustedes, por favor, para que se la aprendan. ¿Listo? Entonces hablamos de patrones de dominio psicomotor o patrones básicos de movimiento. ¿Cierto? Los patrones básicos de movimiento. Estos patrones básicos de movimiento son la expresión de nuestro desarrollo psicomotor, en las cuales tenemos, eso se lo tienen que saber de memoria, patrones básicos de movimiento de locomoción, patrones básicos de movimiento de estabilidad o no locomotores y patrones básicos de movimiento de manipulación. ¿Listos? Entonces son esos tres grandes grupos que tenemos que aprendernos. Repito, patrones básicos de movimiento de locomoción, patrones básicos de movimiento de estabilidad o no locomotores y patrones básicos de movimiento de manipulación. Son esos tres grandes grupos. ¿Escuchan ahí? ¿Sí están observando ahí? Sí. sí, señor. Listo. Entonces, dentro de los de locomoción, ¿cuáles tenemos? Los desplazamientos y los saltos. Los desplazamientos y los saltos. ¿Listo? Dentro de los desplazamientos, los patrones básicos de movimiento de locomoción desplazamientos, tenemos los habituales, que es el caminar y el correr, pues porque obviamente habitualmente es lo que hacemos, y los no habituales, que es el gatear, reptar, trepar y deslizar. ¿Listo? Y dentro de los patrones básicos de locomoción de los saltos, del saltar, tenemos pues lo que son saltos verticales y saltos horizontales, la expresión del salto. Entonces este es un grupo de los patrones básicos de movimiento de locomoción. Ahora, patrones básicos de movimiento de estabilidad y no locomotores. Tenemos el girar y los equilibrios. Como su nombre lo dice, de estabilidad o no locomotores. Aquí, como se pueden observar, no hay un desplazamiento, sino simplemente es un dominio del cuerpo en su espacio. Entonces está el girar según su eje, longitudinal, transversal, sagital, y están los equilibrios. Y está los de manipulación, patrones básicos de movimiento de manipulación. Entonces, estos de manipulación, pues obviamente están los lanzamientos,
las recepciones y los golpes. Repito, los lanzamientos, las recepciones y los golpes. Se encuentran los de manipulación. Claro, hay los patrones básicos de movimiento. Sí, señor. Listo. Entonces, base fundamental del profesional cultural física y deporte de saberse esto. Siguientes términos. Aquí maduración. Entonces, ¿qué es madurar? ¿Es cierto? Ese típico término, oiga, madure, ¿sí o no? ¿Sí lo han escuchado? Claro que sí. ¿Cierto? Entonces aquí ya no lo, aquí ya ese término lo vamos a cambiar y lo vamos a entender, y es que hay una maduración biológica y una maduración psicológica. La maduración biológica, pues obviamente es enfocada al cuerpo humano, a lo físico, a la finalización del desarrollo de ese organismo que usted tiene, que mi Dios le proveó, ¿no? Hay un desarrollo biológico, ¿sí? Y es muy diferente al desarrollo psicológico, que son esos principios, esos procesos mentales, esa capacidad mental, ¿sí? ¿Listo? Entonces aquí habla del proceso psicológico, el proceso por el cual el sujeto alcanza la plenitud de sus capacidades mentales. Entonces, ustedes se van a encontrar sujetos con una maduración biológica alta, pero una maduración psicológica baja. Entonces, el típico niño de 13 años, el típico niño de 13 14 años que mide casi 2 metros, pero pues su maduración biológica es fenomenal, pero pues es un niño de 13 años, es un niño de 14 años, o sea, su maduración psicológica es un niño de 14 años, ¿claro? ¿Sí lo han visto? Sí, señor. Entonces, a ese organismo, pues puede que el organismo físicamente, biológicamente pueda soportar cierto estrés del ejercicio, pero de pronto psicológicamente no lo puede aceptar, no lo puede afrontar, ¿sí? Entonces puede que el cuerpo le aguante, más psicológicamente de pronto no, y ahí es donde toca tener pues regularidad en eso. O al revés, se puede encontrar sujetos con una maduración biológica baja, ¿cierto? Y una maduración psicológica alta. Entonces usted puede ver el adolescente de 15 16 17 años, ya es un muchacho serio, un muchacho que ya tiene sus pensamientos claros y concisos, pero oh, sorpresa que el cuerpo pues todavía está en un proceso biológico que no ha terminado de desarrollarse, ¿cierto? Entonces es el muchacho que de pronto es serio, juicioso, tiene buena determinación, tiene buena competitividad, pero resulta que el cuerpo, pues la talla de pronto no le da la estatura, llámele la fuerza, llámele de pronto la velocidad, sí, de pronto no hay una gran alejamiento. Entonces, o en viceversa, de pronto tenga las dos, tenga una maduración biológica y una maduración psicológica alta, o ninguna de las dos, que pues ni la biológica ni la psicológica. Entonces, esos son sujetos que ustedes se van a encontrar. Claro, la maduración biológica y psicológica. Sí, señor. Listos. Términos que usted ya tienen que empezar a dominar en su léxico, en el día a día. Crecimiento, ¿qué es crecimiento? Es el aumento cuantitativo de sus parámetros, ¿cierto? Entonces, la maduración biológica se da por medio del crecimiento, el aumento cuantitativo de sus órganos, el peso, la estatura, la talla, ¿sí? Que es diferente a maduración. Es alcanzar, la maduración biológica ya es alcanzar su desarrollo, mientras que el crecimiento es el proceso por el cual. ¿Listo?
¿Cómo va, David? Bien, sí, señor, gracias. ¿Mucha información o bien? Bien, bien. Ah, bueno, bueno, listo. Pero entonces ahí va conectado. Sí, sí, señor. Listo, listo. Hay cualquier pregunta, por favor, avisa. Bueno, ambiente, lo externo, donde nos movemos, ¿no? Factores externos, ¿sí? El ambiente donde nos movemos. Entonces, mire que vemos tres tipos de ambientes ahí, ¿no? Entonces, este de que estoy subrayando arriba, ¿cuál es? Se me olvidó la palabra. Iba a El decir, campo, zona sí, rural, rural, eso iba a decir. rural, sí señora, zona rural, ¿cierto? Zona urbana, la ciudad, ¿no? La metrópoli. Ujú. Y miren lo que vemos aquí, vea esta imagen tan bonita, a ver. Es como un polideportivo, ¿no? Sí, un multiescenario deportivo, ¿no? Ujú. Ahora mi pregunta va, les hago la pregunta. ¿Será que el desarrollo motor o la motricidad de un ser humano puede verse afectado por el ambiente? Mm, yo diría que un poco, sí. Ok, ok, Sharon, ¿por qué? A ver. Pues en el tema de los que viven en lo urbano tienden a ser un poquito más, como, ¿cómo decirlo así? Abiertos a muchas más cosas, o sea, como que ya muchas más experiencias. Y lo que son los del el campo, pues se quedan mucho más en el tema del campo y sus cosas allá. Entonces yo pienso que sí puede haber una gran diferencia entre los que son del campo y del urbano, pero no es como una diferencia así muy notoria, pero sí puede ser una diferencia. Y respecto a lo motriz, Eh, puede ser, pero no creo que haya mucha, o sea, como un poco ahí en el tema de los movimientos, puede ser un poco mejor los de urbano que los de campo, pienso yo, no sé. Yo resulta, pienso a ver, listo, que voy, David. lo- A ver, David, aporta. yo pienso que los del campo poseen más, como más habilidades Ujú, motrices, mm, de fuerza, por decirlo así, que los ujú, de que los que vivimos en zona urbana, ya que pues ujú. el campo tienen que estar cargando cosas, em, y en forma, em, se me fue la palabra, en forma psicológica. Los de urbano creería yo que son más avanzados, por decirlo así, ya que nos concentramos más en lo que tenemos que hacer al día siguiente, en los trabajos y todo eso. Desde lo motriz, desde la perspectiva motora, eh, la experiencia ha dicho que el sujeto que se forma en una zona rural tiene mucha más experiencia motriz que el que vive en la zona citadina si no está efectuando, a excepción si no está ejecutando alguna actividad deportiva. El niño, el joven, el adulto de la ciudad se levanta por la mañana, se sienta 7, 8 horas en un computador y va a esa casa y se acuesta.
En en la ciudad, el niño, la niña, un gran porcentaje se despiertan, van al colegio, llegan y se pegan a sus aparatos digitales y pare de contar. Esa experiencia motriz es totalmente diferente a la zona rural. La experiencia motriz de una zona rural es mucho más abierta, como decía alguno de ustedes, y les permite explorar motrizmente más habilidades, ¿cierto? Y muy diferente al que se dedica a una actividad deportiva. El que está disfrutando de escenarios deportivos, independientemente de la ciudad, de lo rural o lo urbano, es un ambiente que le va a favorecer a su desarrollo motor. Y al concepto dice, son los factores externos que de forma predeterminada o incidental pueden influir en el proceso de desarrollo de la persona, ¿sí ven? Pueden influir, más no son determinantes, pero pueden influir en el proceso del desarrollo. ¿Listo? Sí, señor. Sigamos. Desarrollo, a ver, ¿qué es desarrollo? ¿Quién nos lee? Am, fenómeno global que implica la maduración del organismo, de sus estructuras y el crecimiento corporal, así como el influjo del ambiente. Fenómeno global, exactamente, que implica modelos de tus estructuras de crecimiento, así que el flujo del ambiente. Entonces, desarrollo es como el conjugo de esa maduración del organismo y su ambiente, ¿no? Adaptación. David, léenos ahí adaptación. Es el proceso de interrelación del organismo con su medio. Organismo con su medio, ¿cómo se adapta? Mire, la chica de arriba, ¿en qué está? En qué situación está? La chica, ¿y en qué estado está ahí? Esta que Eh, se señala. una mañana fría. Una mañana fría, ya está haciendo entrenamiento en la mañana fría. Y en cambio la de abajo En una mañana, no mentiras, en una tarde. puede ser una tarde calurosa, ¿no? Sí. Entonces la adaptación justamente es la relación de usted con su medio, cómo se relaciona con su medio y cómo se desenvuelve en ella. Bueno, aquí vamos a entrar a un debate y es que hay tres escuelas, tres hipótesis respecto a ese tema del desarrollo motor o la plenitud motriz de un sujeto. Tenemos, y ustedes ahorita al final me van a decir por cuál de las tres van, por cuál de las tres van. Tenemos una escuela ambientalista, ¿cierto? En donde la vida futura de un ser sano puede determinarse con adecuar las experiencias y al medio a estimular. Esta escuela ambientalista da mucho a la experiencia que le pueda uno someter al sujeto para así mismo justamente darle ese estímulo y así mismo ese nivel de desarrollo, ¿sí? Y es de los que en su lema puede caber que el deportista se hace y no nace. El deportista se hace y no nace, ¿cierto? Porque pues todo ese estímulo externo colaboró para que se desarrollara, ¿no?
Pero resulta que por otro lado están los genetistas. Y habla que el ser humano nace predeterminado y el papel del medio es poco comparado con el que tiene las fuerzas internas del sujeto. Es decir, esta escuela ya habla de que el deportista nace y no se hace. El deportista ya viene configurado. Ellos dicen, no, ya, eso ya viene genéticamente estructurado, ya no hay nada que hacer. Mientras que existe otra escuela, y aquí habla de los eclécticos. Los eclécticos, ellos dicen que es una relación, ¿no? Es una interrelación entre la herencia y el medio, lo que permitirá diferentes niveles de habilidad entre la herencia y el medio. O sea, ellos hablan de que parte es lo genético y parte también es la exploración con el medio, lo que usted le permite hacer esos diferentes niveles de habilidad. Entonces, la pregunta que les hago, ¿usted por cuál de las tres iría? Eclécticos, ¿Por qué, eclécticos, Char? porque es que una vez escuché que decía que si los padres fueron deportistas, el hijo, digámoslo así, iba a ser deportista, X o Ujú. Y razón. Y digamos, el hijo no fue nada, se quedó en el sedentarismo, pero otro, digamos que tuvieron dos, ¿no? El otro sí se volvió deportista y ha tenido su carrera deportiva, pues me imagino que con el pasar de los años ha mejorado su herencia, que es la de sus padres, y ha tenido más experiencia en lo que ha entrenado él en su vida. Es decir, ahí en esa experiencia que tú nos cuentas de ese ejemplo, eh, puede que ni una haya sido ni la herencia, ni tampoco el medio, o puede haber sido las dos, la herencia y el medio. Ujú. Ok, ¿qué nos dice David? Yo también me voy por el ecléctico, ¿Por qué? porque no sé, pongo un ejemplo en el área del fútbol, como por decirlo así, Messi nació con el Sí, don de jugar, ¿sí? ok, Y Cristiano tuvo que formarse para llegar a quien es ahorita. Entonces, como que es por parte y parte. ok, claro, sí, válida la respuesta. Y Messi, más que el don de jugar, la genética tampoco le ayudaba, ¿no? Sí, claro. La genética no le ayudaba porque la talla de él no es para un futbolista profesional. Vale, entonces ahí les dejo el debate para que lo sigan analizando y ustedes Perfecto. se orienten, ¿sí? ¿Y su merced por cuál se va? Yo me voy por el ecléctico, porque, porque de alguna manera debemos ser realistas que físicas, algunas condiciones físicas vienen heredadas, llámese la flexibilidad, llámese la resistencia, llámese la fuerza, llámese la velocidad, algunas vienen heredadas genéticamente, pero nos da la misma situación que la herede si no se trabaja, Exacto. si no se estimula. Sí, así pasa en mi casa. Exactamente. Mis padres fueron deportistas, pero por lo menos mi hermano mayor es del sedentarismo. Estudia ingeniería de software y se la pasa pegado al computador. Claro, imagínese. Entonces él tuvo el don, o sea, como que la herencia de jugar fútbol, porque pues jugaba fútbol de chiquito, pero no le gustó, entonces como que se perdió, digamos, por decirlo así, el medio. Ok. Y Entonces ya exacto. llegué yo y ya yo cogí la herencia y a mí sí me gustó el tema del deporte y me fui por el tema del deporte. Y sí, o sea, la herencia y el medio van ayudando y van acumulando, como por decirlo así, las habilidades. Perfecto. Entonces, el medio, claro, porque si no, entonces
¿Cómo hacen para potencializar esas habilidades que puede tener si no se les estimula, si no se explora? Y por el contrario, la estimulación, la constancia, el trabajo, la dedicación forjan inevitablemente el éxito. Por más falta de fuerza que tenga, por más falta de flexibilidad, por más falta de resistencia, si es alguien disciplinado, si es alguien que se estimula, si es alguien que está en constante exploración de medios y ambiente, tiene que haber un resultado, tiene que haber un resultado, ¿sí? Entonces, efectivamente hay una sinergia de eso. Ok, digamos. Bueno, aquí hago un enfoque de los eclécticos porque pues es una escuela bastante acertada, ¿sí? Aquí tengo unas frases interesantes. Y entonces los factores genéticos limitan el potencial absoluto de un individuo, ¿cierto? Ya uno viene genéticamente el 98% predispuesto, pero los factores ambientales limitan la expresión de la potencialidad genética, ¿sí? Los factores ambientales limitan la expresión de la potencialidad genética. Ahora, los factores genéticos hacen a los sujetos más sensibles al efecto de determinados factores ambientales. Y el ser humano es el resultado de una compleja interacción, de una recíproca interacción entre lo genético y lo ambiental, y es lo que hemos venido debatiendo. ¿Listo? Bueno, aquí hablamos de las metodologías y técnicas de investigación para el desarrollo motor, y aquí hablamos de unos eh, diferentes métodos. Bueno, esos son métodos de estudio, estudios longitudinales, transversales, historial, método mixto, método de entrevista-encuesta, método experimental, método transcultural, los estados curacional, la observación, la valoración clínica. Bueno, son metodologías técnicas de investigación, como es el otro pilar que estábamos debatiendo la vez pasada, el tema de la investigación, pues aquí se ve inmersa. Bueno, aquí vamos a ver unos autores. También es importante que ustedes sepan de dónde y quiénes escribieron aparte de este tema. Entonces tenemos a Piaget, ¿sí lo han escuchado? Jean Piaget, el señor Piaget, describió cómo los movimientos infantiles tomaban parte en el desarrollo cognitivo infantil. Este señor escribió que este desarrollo motor colaboraba en el desarrollo cognitivo del niño, ¿no? Describió cómo los movimientos infantiles tomaban parte en el desarrollo cognitivo infantil y todos los mecanismos cognitivos reposan en la motricidad. Este señor Piaget escribió sobre este tema, para que lo tengamos presente. Piaget fue de los que habló de estas cuatro grandes etapas, y mire lo que hablamos aquí. Entonces, si quieres, David, nos lees esta, el periodo de 0 a 2 años. Se caracteriza por la aparición de las capacidades sensomotoras, perceptivas, lingüísticas, locomotrices y manipulativas, e incluso es cuando aprende a organizar de manera hábil la información sensorial. Es la época donde adquiere una primitiva noción de yo, espacio, tiempo y casualidad. 0 a 2 añitos, recién nacido, 2 añitos. Entonces ahí empiezan esas primeras sensaciones, puro sensomotor, sentir, sentir, perceptivo, percibo. En esas edades hasta ahora están percibiendo su entorno. Eso se llama periodo sensoriomotriz. Ahora la periodo preoperacional, Charon, colabóranos con esta. Periodo preoperacional de 2 a 7 añitos. Se considera como el momento en que los procesos cognitivos y de conceptualización operan por primera vez. Aparece la imitación, el juego simbólico y el lenguaje como elementos característicos. Ok, perfecto. Pues ya es más cuerdo, ya es más lógico los movimientos que empieza a hacer, ya tienen un fin,
¿cierto? Mientras que el periodo de operaciones concretas de 7 a 11 años, David, ayúdanos con este. De ayer habla de esta de 7 a 11 años. Aparece el pensamiento abstracto que predispone al niño para poder realizar operaciones lógicas, elementales, así como la conservación y la reversibilidad. Exactamente. Entonces ya aquí ya hay desarrollo mental mucho mayor, ¿cierto? Ya hay una mucha mayor construcción mental de sus movimientos, ¿listo? Y ya aparece de los 11 años en adelante periodo de operaciones formales. Sharon, ayúdanos con esto. El pensamiento puede operar independientemente de la acción, dando paso a operaciones mentales de mayor complejidad. Sea, aquí ya hace un preoperativo, es decir, piensa antes de actuar, ¿no? Piensa antes de actuar. Ok, así esto lo habla Piaget. Wallon, este es otro señor que también habla y también habla de unas etapas. Miren que es inevitable que el desarrollo motor se empiece a hablar por etapas, ¿cierto? Miren, acá Wallon, ayúdanos con este, David, estadio impulsivo. La motricidad tiene un significado puramente fisiológico. Son descargas de energía muscular donde se entremezclan lo tónico y lo cinético y que se producen bajo la influencia de necesidades de tipo orgánico. Sí, entonces aquí habla que ya las respuestas del movimiento de esas edades, de esos meses, de 6 a 12 meses, estamos hablando de un niño menor de un año, ya responde solamente a lo fisiológico. Entonces, si tiene hambre, llora, si tiene dolor, llora, si de pronto necesita algo, jala, ya es más impulso, ¿cierto? Y se relaciona muy parecido a un periodo sensoriomotriz de Piaget. Mire. Sharon, que nos ayudas con el estadio sensomotor. Se organiza el movimiento hacia el exterior, deseo de explorar e investigar. Ok, a los 14 meses, ya es después del año, ya estamos hablando, había un periodo sensoromotriz según Piaget, para Wallon, ya ese primero sensoromotriz de Piaget para Wallon son dos. Estadio proyectivo, David, La motricidad se constituye en instrumento de acción sobre el mundo. Utiliza la ideación y la representación. ok. Y Sharon, ¿nos ayudas con el último? Periodo de operaciones formales de 3 a 4 años. Su capacidad de movimiento se manifiesta como medio de favorecer su desarrollo psicológico. Exactamente, entonces ya de 3 a 4 años ya es un desarrollo mucho más formal en su desarrollo motor. Entonces miren que aquí lo que yo quiero decir al debate es cómo estos estadios están bien determinados por diferentes autores, pero que sí hay unos momentos, ¿cierto? Hay unos momentos importantes. Aquí está el modelo psicoanalítico. Las aproximaciones psicoanalíticas resaltan el papel de las relaciones interpersonales donde lo corporal y lo motor es de primer orden. Gesell, este es otro personaje que habla de este tema motriz. Entonces habla sobre diferentes áreas de maduración adaptativa, social, motriz y verbal. Entonces él resalta lo motriz como una de las áreas de maduración, vuelve y resalta lo que hemos hablado, lo motor como parte del desarrollo fundamental. Principio de la direccionalidad, habla del principio de la simetría funcional y principio de la fluctuación autorreguladora. Aquí también tenemos otras teorías del aprendizaje.
Habla del aprendizaje por acondicionamiento clásico, dice la coincidencia de un estímulo no provocador de una respuesta específica con otro que sí posee esta propiedad. Con el paso del tiempo puede llegar a adquirir la propiedad de provocar aquella respuesta. Es decir, de tanta repetición hace que ya la respuesta sea mucho más rápida. Habla de un aprendizaje por condicionamiento operante, se refiere a las respuestas iguales que puede dar un individuo ante diferentes estímulos, y habla de un aprendizaje por observación. Los niños aprenden las conductas en la medida que observan a alguien que las realiza sin estar entre ellos. ¿Alguien de ustedes ha trabajado con niños? Yo, ¿Y tú te has dado cuenta? Yo también. Ah, ok, los dos han tenido contacto con niños. ¿Ustedes se han dado cuenta que usted les explica un movimiento y en un primer momento no entienden? Pero si tú le haces el ejemplo motor, o sea, tú le haces el movimiento, ellos la cogen de una, ¿no? sí, la captan más rápido lo que tienen que hacer. Exactamente. ¿Cómo que qué les ha sucedido? A ver, cuéntenos experiencias. Em, por lo menos cuando, digamos, yo doy clases de patinaje, ¿no? Entonces me toca decirles el movimiento de la técnica y pues a veces no tengo los patines, me toca hacérselos en tenis, entonces me toca explicarles que la pierna derecha, que buena posición, para que no se caigan, entonces me toca estar explicándoles y si no, a veces como no la entienden rápido, entonces me toca irme detrás del niño, explicándole más o menos mejor el movimiento a él, como cogerlo a él aparte y explicarle mejor el movimiento. Ya él las tiene y ya sigue y así como con todos los chicos, para que tengan como un buen avance. Ok. Entonces muchas veces ellos aprenden mucho más es por la imitación. Y ahí más adelante, en otras sesiones, vamos a hablar de los factores de ese aprendizaje. David, ¿tienes alguna experiencia respecto a eso? Pues es algo parecido que me toca poner a enseñarles cuando hice servicio social en el colegio. Ok, Lo hice con el profesor de educación física ok, y en una clase él les estaba enseñando a los chicos como de séptimo, si mal no estoy, a hacer el 8 con el lazo. Y ok, no entendían y me tocó, hasta que me tocó hacerlo y enseñarles cómo coger el lazo, que solo movieran las muñecas y todo ese tipo de cosas. ok. Entonces, efectivamente, hay unos factores del aprendizaje. Con la perspectiva soviética es otra teoría aquí de Vygotsky, que afirma que la contribución de los movimientos en la construcción y desarrollo infantil es decisiva para la corticalización que es los procesos a nivel cerebral, progresiva y a la generación de seres completos. Movimiento, organización sensorial, estructura perceptiva, corticalización. Entonces, ellos hablan de que, ellos hablan que para que para que los procesos cerebrales se den de forma satisfactoria, pues hay que tener importante lo que es el movimiento, el movimiento. ¿Listo? Hay una reseña histórica, una perspectiva histórica, bueno, de 1700 a 1910, en este proceso realizaron estudios de niños aislados sobre biografías infantiles. Destacan autores como Pestalozzi, Simon y Taylor. En 1920 a 1940, en este periodo se realizaron estudios médicos y psicológicos sobre la conducta infantil. Y en 1940 a 1980, en este periodo se realizaron estudios desde la educación física para comprender y analizar las habilidades motrices implicadas en juegos y deportes. Entonces, aquí es una reseña de lo que hemos venido aquí hablando. De 1960 a 1980, en este periodo se realizaron estudios por parte de profesionales, psicólogos y pedagogos con el objetivo de comprender y solventar los problemas de aprendizaje. Y ya en 1980, en la actualidad, en este periodo se realizan estudios por parte de profesionales para conocer, analizar y solucionar las conductas motrices infantiles y sus problemas. Entonces vemos que a través del tiempo se ha venido investigando sobre ese tema de la motricidad. Eso no es de ahora, sino pues viene desde principios de esos autores.
Viene de unas escuelas existentes, la escuela europea, preocupación por la mejora de aprendizajes escolares y eficientes, mientras que la escuela americana da más importancia al desarrollo motor y al deporte, plantea menos métodos de trabajo. Entonces, digamos que la escuela europea va más es hacia el desarrollo académico por medio del ejercicio de la actividad física y la escuela americana va más enfocada hacia el deporte. Aquí ya pasamos ese al otro tema de la siguiente semana, entonces vamos a parar hasta ahí, vamos a parar hasta ahí y vamos a hacer un análisis aquí de situación, cómo quedaron de esta información. Entonces, ¿cómo le fue con ese primer envío de información? Pues bien, todo muy claro. Ok, Charo, todo claro. Sensaciones, emociones, percepciones, ¿cómo sintieron? No, pues me sentí bien porque como que entendía un poquito de todo lo que estabas hablando, entonces como que no me sentía muy perdida, que era lo que temía, pero Ok, no, sentí. ok, Charon, vale, esa es la idea, que vayamos poco a poco. Esto es de bastante repaso, por favor, se les invita a que siempre estén leyendo, hagan lecturas respecto a esto. Voy a dejar también material complementario sobre este tema y pues para que lo vayan apropiando, ¿listos? David, ¿cómo se sintió? Bien, bien, muchas gracias. ¿Todo claro? Sí, señor, pues al principio estaba como que un poco nervioso, pero pues ya fui tomando confianza y ya, muy bien. Listo, listo, David Charo. Entonces me alegra que hayamos iniciado de la mejor manera. Vuelvo y repito, ahorita al principio bastantes conceptos que se tienen que familiarizar, pero todo en pro de que ustedes empiecen a manejar una argumentación clara y sólida desde ya. ¿Listos? Para que por favor lo repasen. ¿Listo? Es por eso, es por eso, para complementar este tema, vamos a hacer una primera entrega para la próxima semana, una primera entrega, y me van a hacer un primer trabajo escrito tipo resumen. ¿Listo? Ok. Eh, Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tipo resumen? Porque necesito que estos conceptos de los que vimos desde el primer momento de clase hasta ahorita, por favor, me los escriban. Si lo quieren graficar, grafíquenlos. Si los quieren dibujar, dibújenlos. Pero pues necesito que empecemos a copiar todos esos conceptos desde ya. ¿Listo, señora? eh, ¿Tú nos vas a mandar esas diapositivas que estabas mostrando? No. Esto queda grabado y te dejo un enlace en el Moodle. La clase queda grabada. Ah, es que creo que aún no nos han dado el este para entrar a la... Ah, entiendo. Entonces les mando el enlace al correo. Eso, gracias. Pues hago la grabación, te dejo el enlace al correo. Aquí tengo sus correos. Ah, se me olvidó solicitar el correo a Edison. Ah, no, yo tengo ya su número celular y le preguntaré. Entonces les voy a enviar la videoclase al correo para que por favor me hagan un escrito tipo resumen, bien graficadito, bien bonito, y me lo envíen, por favor. ¿Listos? Para dentro de 8 días. Ok, Entonces, cada concepto, cada temática que acabamos de ver, me lo preferiblemente a mano. ¿Listo? A mano. Le toman foto a las hojas que le salgan, la suben, la pegan en un Word o en un Publisher o en un PowerPoint y me la codifican a PDF y me la envían. listo, profe. ¿Listos? Entonces, esa viene siendo la primera entrega de la, del corte. Señor, ¿ibas a preguntar algo, David? No, no, señor. Ah, ok, listo. Entonces aquí yo voy a subir la clase
Les mando el enlace y ustedes cogen eso y hacen su buen resumen y me lo envían. Y ahí empezamos a sacar las primeras notas. Y a Edison, que si ves la clase de manera sincrónica, que no alcanzaste por el tema del trabajo, pues por favor, Edison, haces el resumen de los conceptos que vimos hoy y me lo entregas para dentro de 8 días. ¿Listo, equipo? Listo. Bueno, entonces, preguntas, dudas, inquietudes que tengan. Eh, no, no, señor. David, No, señor. bueno, entonces fue un gusto haber compartido con ustedes, muchachos, dando inicio a esta asignatura de motricidad y nos vemos entonces el próximo lunes, ¿vale? Muchas gracias, profe. Bueno, Listo, Charon, gracias. listo, David, entonces éxitos, bendiciones a todos y nos vemos. Gracias, feliz tarde. Chao, Hasta luego. chao, David.